Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor y hoy vamos a estar bastante mejor porque nos vuelve a acompañar Luis Diego Fernández desde Argentina. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andas, Marcos? Todo muy bien yo. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar nuevamente la invitación al canal, que esta es tu casa. Vamos a hablar hoy de un texto, porque habíamos hecho, para recordar, y si no lo han visto, pues tienen que ir a verlo. Hicimos un video anterior con Luis Diego sobre Foucault y el liberalismo. Y hoy vamos a hablar sobre un texto publicado este año llamado La creación del placer, vida, cuerpo y sexualidad en Michel Foucault. Hay que recordar que Luis Diego Fernández es un especialista en este pensador francés que, digamos, probablemente es el pensador que más tocamos dentro del canal, y vamos a hablar acerca de su texto y evidentemente emparentado con el libro de Foucault de la historia de la sexualidad de 1976. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Luis, en, en el texto de la arqueología del saber, que en español fue publicado la primera edición fue en el 69, en español fue en el 70. Este texto, a mí me encanta un paraje, digamos que Foucault va a mostrarnos que Ujú. después de haber hecho este texto iba a comenzar a abrir la puerta de nuevas arqueologías, ya después va a abrir, digamos, la puerta a la genealogía en el tema nietzscheano, digamos, basado en la metodología nietzscheana, pero en este texto que venimos, para hacer un poco de contexto, para la gente que no conozca, digamos, la cronología de la obra de Foucault, venimos de dos textos de psicología, historia de la locura en la época clásica, venimos del nacimiento de la clínica, venimos de la primera obra, Un furor, esa obra, Las palabras y las cosas de Michel Foucault, donde ya abre la puerta epistemológica. Hay que recordar que esto puede sonar un poco raro porque digamos psicología, epistemología, después historia, pero es que Michel Foucault fue psicólogo y también fue un doctor en filosofía y también fue psicopatólogo. En este texto, después de las palabras y las cosas de la arqueología del saber, va a decirnos en esta edición, para los que quieran seguirnos con el seguimiento de la cita en la página 325, va a decir, me encuentro de momento muy poco adelantado para responder definitivamente esa pregunta, pero no me cuesta trabajo imaginar unas arqueologías que se desarrollasen en direcciones diferentes. Es decir, aquí va a comenzar a abrir Ujú. diferentes puertas. Vamos a tener 4 tomos de historia de la sexualidad. Vamos a Ujú. tener después, en el año 75, Vigilar y Castigar. Y va a seguir diciéndonos, por ejemplo, una descripción arqueológica de la sexualidad. Veo bien desde este momento cómo se la podría orientar hacia la episteme, que la episteme, digamos que se traduce regularmente como conocimiento, Ujú. digamos, para Foucault va a ser otra cosa, y quizás esto nos puedes ampliar un poco cuando te hago alguna consulta. La episteme para Foucault no deja de estar inmersa dentro de la época, dentro de la cultura, es decir, digamos, Foucault no deja de ser un filósofo de la cultura en este sentido porque va a pensar que el conocimiento y los objetos discursivos, los conocimientos van a estar emergidos dentro de una época. Nadie dice nada fuera de su época. Ujú. Te mostraría de qué manera se formaron en los siglos XIX unas figuras epistemológicas como la biología o la psicología de la sexualidad y por qué ruptura se instauró con Freud un discurso de tipo científico. Ujú. ¿Qué es lo que hace, Luis? ¿Qué es lo que hace que Foucault se interesara por el tema, en el caso de tu libro sobre Ujú. el placer? Pero claro, Ujú. yo supongo que tú vas a retomar y abrir nuevamente la puerta de los textos de historia de la sexualidad. ¿Por qué a Foucault le va a interesar la sexualidad? Pero en este caso, porque creo que atisbo que utilizaste, te fuiste por la puerta Ujú. del placer, pero no genital necesariamente.
¿Por qué él abre esta puerta? ¿Por qué crees que para él es interesante y por qué tú abordas esto en el texto? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy amplia, así que voy a tratar de sintetizar algunos elementos. Primero, como el punto de partida, lo que vos planteás es importante, ¿no? Esa mención de Arqueología del Saber del año 69. Todavía es un texto que está muy, yo creo, en una etapa estructuralista de Foucault. Ese léxico, la descripción arqueológica, la noción de episteme, digamos, tiene mucho que ver con las palabras y las cosas, con ese léxico del Foucault de los años 60. De todas maneras, ese texto me parece que es anticipatorio, ¿no? Porque como vos bien decís, menciona la arqueología de la sexualidad, que de alguna manera uno podría pensar que los tomos que vienen a mediados de la década del 70, el tomo primero 76, el tomo 2 y tomo 3 en el 84 con mucha diferencia, y el tomo póstumo que se publicó en el año 18, que es el cuarto tomo, funcionan como una suerte de arqueología de la sexualidad, pero no solamente como una arqueología, porque la arqueología es un método descriptivo del discurso, mientras que la genealogía incorpora el elemento del poder, digamos, ¿no? Indudablemente, Historia de la Sexualidad son textos, los tres textos que están publicados en vida, que tienen que ver con un análisis en términos más bien de poder. Por supuesto que el discurso aparece allí, pero el discurso vinculado con las instituciones, con el dispositivo. Ya cuando hablamos de dispositivo hay una diferencia importante de dispositivo con episteme que vos mencionaste. Yo diría que la diferencia, o para ser simple, digamos, un episteme es algo así como un dispositivo discursivo. O sea, tiene que ver, como vos bien mencionaste, con esa condición de posibilidad de lo que se dice, de lo que no se dice, esa regularidad temporal, ¿no? Eso es un episteme, digamos, es algo así como una a priori, bueno, como lo dice, digamos, el propio Foucault en Las palabras y las cosas, es un a priori histórico, a diferencia de Kant, que el a priori es universal. Acá el a priori es histórico, digamos, ¿no? Hay una condición de posibilidad del conocimiento, pero que está ceñida a la historia, que está ceñida a un recorte. Entonces lo que Foucault va a decir es, hay diferentes epistemes en función de momentos. Hay un episteme renacentista, un episteme clásico, un episteme moderna. Hay umbrales donde cambian las condiciones de posibilidad discursiva, por tanto cambia lo que se conoce, cambia lo que se dice, pero ahí todavía Foucault se mueve en un terreno, yo diría, básicamente del discurso, y por ende de la epistemología también, pero no aparece el tema del poder. El tema del poder efectivamente arranca la década del 70 con sus seminarios del Collège de France y con Vigilar y Castigar y el tomo primero de Historia de la Sexualidad. Esto un poco para marcarlo, digamos, ¿no? En ese sentido, sí, va a aparecer la reflexión sobre la sexualidad. La sexualidad, en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, aparece muy vinculada con su analítica del poder, digamos, ¿no? De hecho, yo creo que el libro donde Foucault expone con mayor, digamos, claridad, con mayor sistematicidad, su analítica original del poder, es el primer tomo, es La voluntad de saber, donde claramente él habla de que es un análisis del poder que no tiene que ver con la hipótesis represiva, freudo-marxista, se distancia fuertemente, va a hablar del poder en términos de relación, de una estrategia, asume una posición que uno podría llamar nominalista, él mismo la llama, él dice el poder es el nombre que se le da a una estrategia, a una relación, el poder es una relación, y a partir de allí empieza a desarrollar su apuesta, como él también la llama, en términos de poder. En ese sentido, el sexo y la sexualidad tienen que ver con relaciones. Entonces, me parece que así como analizó un año antes la cuestión de la prisión, un año después se está analizando la cuestión de la sexualidad. O sea, son dos dispositivos, porque de hecho ahí aparece ese concepto, que es otro concepto técnico de Foucault, que es la noción de dispositivo. En el caso de la prisión, el dispositivo era disciplinario. O sea, el objetivo básicamente de la prisión era formar individuos, formar subjetivaciones normalizadas, disciplinadas, productivas, etc. Acá va a hablar de dispositivo de sexualidad. Es un dispositivo distinto, digamos, ¿no? Lo que va a tener en común es que el dispositivo es como decíamos antes, es una categoría técnica que tiene que ver con la visión productiva de poder. El poder produce subjetivaciones, produce relaciones a través de dispositivos. Un dispositivo es una red de relaciones de elementos heterogéneos, que pueden ser discursos, que pueden ser códigos, que pueden ser reglamentos, arquitecturas,
Es decir, un preso es el efecto del dispositivo disciplinario, de la prisión, del reglamento de la prisión. Bueno, un poco de esa puesta en relación nace el preso. El preso no existe fuera de la prisión. Perfecto. ¿Cómo se puede pensar esto con la sexualidad? Esto es lo interesante, digamos. ¿Y cuál sería, si vos querés, el resultado del dispositivo de sexualidad? Foucault lo que va a postular ahí es que las identidades sexuales son un poco el resultado del dispositivo de sexualidad. Y las identidades sexuales nacen con la modernidad. O sea, no hay noción, por ejemplo, de homosexualidad, heterosexualidad, sino hasta 1800, 1860, 1870. O sea, uno cree que las identidades sexuales son algo que existieron siempre, y no. Los griegos, por ejemplo, no pensaban en términos de identidades sexuales. En el medioevo tampoco se pensaba en términos de identidades sexuales. La noción de identidad sexual es algo muy reciente y que tiene que ver con el dispositivo de sexualidad, con la producción, con la categorización de las conductas sexuales y por ende también con la clasificación en términos psicológicos, psiquiátricos sobre todo, y también jurídicos, de aquellos comportamientos que serán normales, entre comillas, y aquellos que serán anormales o criminales, digamos. Ahí hay un cruce muy fuerte entre la psiquiatría y lo jurídico, el aparato psiquiátrico y el aparato jurídico. Entonces, un poco para retomar lo que yo te diría, la idea de mi libro era, sí, digamos, está este tema del placer, porque a mí siempre me pareció muy interesante esa defensa que hace Foucault del término y del concepto placer. Un poco discutiendo en relación con una hegemonía, que era la hegemonía del término deseo. Vos pensás que en la década del 70, la década del 80, había una hegemonía del deseo, hay que liberarse del deseo, los movimientos de emancipación sexual tenían que ver con liberar el deseo, y Foucault estaba en desacuerdo con esa posición, y que tiene que ver con el primer tomo de Historia de la Sexualidad, donde él critica la hipótesis represiva. Él dice, no, hay que indagar verdaderamente si somos reprimidos. ¿Por qué decimos que somos reprimidos? Y ahí está discutiendo con un concepto de deseo que es de matriz, yo te diría, freudiano y también marciano. O sea, es el freudo-marxismo en definitiva. Y frente a eso lo que él va a decir es, no hay que liberarse de nada, sino hay que crear, y ahí viene el título de mi libro, hay que crear placeres. No es tanto una posición emancipatoria, porque esa posición emancipatoria está presuponiendo una teoría del poder, que es el poder como represión. Si yo me quiero liberar de algo, es porque estoy siendo oprimido por algo. Y él estaba en desacuerdo por eso, con esa hipótesis. Su hipótesis es que el poder no es represivo, es productivo. Entonces, más que liberarnos de algo, tenemos que buscar otro tipo de creación o de productividad en relación con el poder. Y no hay una exclusión entre placer y poder, digamos. No es que el poder obture el placer. Uno, como es un efecto de relaciones de poder, como no hay nada por fuera del poder, bueno, el placer también se da en ese marco. Entonces, a mí me parece interesado indagar, digamos, sobre la cuestión del placer. ¿Por qué a Foucault, por qué puso el énfasis en el placer? Para pensar la sexualidad como una práctica placentera, pero no solamente la sexualidad, porque también en mi libro aparece la dietética, la gastronomía, su experimentación con drogas, por ejemplo, sobre todo el LSD en el Death Valley, para él fue muy importante, el ácido, el sadomasoquismo, él mismo, digamos, habló de sadomasoquismo en entrevistas, su condición homosexual. Digo, el libro me parece a mí que sí tiene como eje articulador los 3 tomos de historia de sexualidad. De hecho, toda la primera parte es la parte más histórica, más teórica. Yo lo que voy analizando es, bueno, ¿qué nombre se le dio, y que Foucault, como lo plantea muy bien, a la experiencia de la sexualidad en Grecia, que era afrodisia, era un término completamente distinto? ¿Qué nombre se le da a esa experiencia del medioevo? Es carne, o sea, es la experiencia de la carne, donde ya aparece la cuestión de la caída, el mito de la caída, obviamente la culpa, otro tipo de elementos. ¿Y qué nombre se le da a esa experiencia con la modernidad? Y es la sexualidad. Entonces, lo que Foucault va a poner en relación son estas 3 palabras: afrodisia en los griegos, carne en el medioevo, sexualidad en la modernidad. Entonces, lo que va a tratar de ver es qué cosas convergen, qué cosas son divergentes, digamos. Los elementos que convergen es que se están refiriendo a la experiencia de la sexualidad. La divergencia es que la forma en la que los griegos, por ejemplo, se acercaban a la sexualidad era muy distinta a los cristianos o a los modernos. Es decir, no hay concepto de represión, no hay concepto de pecado en la antigüedad. El problema era el exceso. El tema para el griego era el exceso, digamos, ¿no? El exceso implicaba una forma de locura, implicaba la imposibilidad de gobernarse a sí mismo.
O sea, para los griegos era muy importante el autocontrol, el autogobierno, por tanto, si uno como que se dejaba arrastrar por los placeres, era alguien que era sospechoso para gobernar a los demás. Uno no podía gobernar a los demás si no se gobernaba a sí mismo. Bueno, un poco, a ver, si uno ve todas las éticas de la antigüedad, la de Aristóteles, pero también la de Epicuro, los estoicos, todas tienden al justo medio. O sea, hay un elogio de la virtud de la moderación. Entonces, hay como una suerte de ethos, ¿no? Como de la centralidad, ¿no? Como de no dejarse perder. Entonces, lo que voy analizando es un poco eso, cómo va cambiando esa experiencia de lo que uno hoy llama sexualidad, pero que se llamaba los afrodisias en Grecia y la carne en el medioevo. Entonces, esa es la primera parte del libro que sí, como vos decís, está muy articulada con la investigación Foucaultiana de los tomos de la historia de la sexualidad, porque de hecho cada tomo tiene que ver con una etapa, digamos, ¿no? Pero no ordenada cronológicamente, porque el primer tomo trabaja la modernidad, después Foucault, digamos, hace un giro en su investigación y en el prólogo del tomo 2 dice, bueno, este proyecto lo voy a reformular y para dar cuenta del hombre como sujeto de deseo, tengo que hacer una genealogía del hombre como sujeto de deseo y tengo que hablar de Grecia. Tengo que hablar de Grecia, del helenismo, de Roma y del cristianismo. Ese tomo es el tomo que salió póstumamente, que es Las Confesiones de la Carne, que salió en el año 2018. Entonces, es una genealogía, pero ordenada de un modo no cronológico, porque es la modernidad, para Foucault, después Grecia, después el mundo helenístico, y después Grecia y Roma, obviamente, y por último, digamos, lo que es el mundo cristiano. Ahora, si uno lo ordena, si uno lee, si vos querés, el tomo 2 primero, y el tomo 3, y el tomo 4, y el tomo 1 al final, tenés una cronología. Esto es lo interesante, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer en mi libro es como recuperar, en principio, esa investigación. Esa es toda la primera parte del libro. Y le das estructura cronológica para que sea más digerible el estudio, digamos. Sí, de hecho, mira, acá lo tengo el libro. De hecho, si yo leo lo que es el índice, mira, digamos, el índice ordeno lo que Foucault planteó de manera desordenada, digamos, ¿no? Toda la primera parte yo le puse historia del cuerpo, porque yo creo que es fundamental el cuerpo, digamos. El propio Foucault habla de una historia del cuerpo. Entonces, Grecia, yo lo llamo lo que es el dominio de los afrodisias, digamos. Helenismo y Roma, que es la conjugalización del sexo. Ahí es muy interesante cómo analiza Foucault el tema de que, bueno, lo que en el mundo griego no era un problema, que era el vínculo entre hombres, entre un hombre adulto y un efebo, un muchacho, y estaba legitimado y formaba parte de la educación, del arete y demás. Ya con el mundo helenístico y con Roma empieza a ser un poco desprestigiado o empieza a ser considerado una práctica minoritaria para artistas o filósofos, pero no como una norma social, porque ahí aparece este elemento de la conjugalización, o sea, la idea de que tiene que haber una suerte de matrimonio, ¿no? Incluso antes del cristianismo, digamos. En Roma aparece una valoración incluso de la mujer con una impronta mucho más fuerte que en Grecia. En Grecia la mujer tenía un papel doméstico, secundario, digamos, ¿no? Después el mundo del cristianismo, que es el deseo en la carne, todo lo que tiene que ver con la libido. Es muy interesante el análisis que hace Foucault de San Agustín, digamos, de la caída y demás. Obviamente ahí aparece el pecado, ahí sí aparecen las figuras obviamente cristianas. Y por último la modernidad, que es el hombre emancipado, que tiene que ver con, sobre todo con el siglo XVIII y XIX, pero sobre todo XIX, digamos, ¿no? Con el freudo-marxismo. Okay. Entonces sería Grecia, helenismo, cristianismo y modernidad. Ordeno lo que Foucault presentó de manera un poco desordenada, digamos, ¿no? Esa es la primera parte. Claro, tu texto no deja de ser una suerte de una puerta o un pivote para introducirnos al texto de la sexualidad en Foucault, que nos permita, digamos, ir a los textos primarios y que te sirvan de estudio y referencia. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Bien, vamos a hacer esta pausa para decir que el texto de La creación del placer
Cuerpo, Vida y Sexualidad en Michel Foucault. Está en la descripción, en el comentario fijado, van a tener un link donde van a poder ver no solo el prefacio, sino el primer texto, el primer capítulo del texto. Van a poder comprarlo en línea si les interesa. Van a poder leer parte del texto y también quiero comentar que Luis Diego va a hacer un curso acerca de Michel Foucault y el poder. Si nos puedes explicar un poco para la audiencia, para los que quieran, digamos, no solo asistir, digamos, online, pero en forma, digamos, presencial cuando lo estés dando, sino, digamos, posteriormente a que deje el curso, también puedan ingresar y comprar el curso. Sí, cómo no. Gracias, Marco. Sí, bueno, un poco la idea básicamente es un curso que se llama Foucault y el poder, que va a estar disponible en la plataforma Cursa Virtual, donde yo doy curso ya hace casi 10 años. A ver, es un curso de 8 clases. El curso igual es asincrónico, en el sentido de que cada uno puede meterse cuando quiera, cuando maneja sus tiempos, cuando está disponible. La idea básicamente del curso es que va a subir una clase más o menos de 1 hora de duración por video por semana, más un material escrito que yo escribo especialmente, más archivos en PDF disponibles que también voy a poner, más un foro interactivo donde todos dialogamos, digamos, en ese foro interactivo. Esto se sube una vez por semana, digamos, son 8 clases, por lo tanto el curso va a durar 2 meses, ¿no? Esto arranca este 19 de enero de 2023, comienza el curso, así que pueden inscribirse, yo les puedo dejar, o si vos querés, podés dejarle abajo el link para que se sumen, para que se prescriban, digamos. Ahí tienen todos los datos de todo el programa en detalle, los textos que vamos a ver, clase a clase, condiciones de inscripción, cuánto cuesta, el costo, etcétera, etcétera. Y obviamente para aquellos que tal vez vean el video un poco más adelante, ese curso igual después seguramente se va a subir a la tienda de Cursa Virtual, que también pueden entrar ahora si quieren. En la tienda de Cursa Virtual ya hay 12 cursos míos, 12 cursos que están ya completos, tipo pack, digamos, ¿no? Okay. Ustedes lo pagan, pueden bajarse ya las 8 clases con el material y también hay un foro, o sea que también pueden contactarme a mí. No es que simplemente se bajan, no, si tienen dudas, preguntas, me pueden contactar a mí en ese foro, ¿no? Ahí hay 12 cursos ya disponibles y el de Foucault y el poder se va a sumar a esos 12 cursos. Hay cursos de Deleuze, del Antiedipo, de Mil Mesetas, de Heidegger y los poetas, de Nietzsche, de estoicos, de epicúreos. Bueno, es muy interesante toda la oferta, yo creo que hay. Así que se pueden meter en tienda Cursa Virtual y ahí ya tienen otras opciones, ¿no? Buenísimo, porque precisamente te iba a preguntar acerca de cuáles son las diferentes ofertas que tienes en los cursos. Sí. Buenísimo. Luis Diego Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación genial, como siempre, muy profunda, pero muy clara, acerca de la obra de Michel Foucault y de la exposición de tu libro, la creación del placer. Luis Diego, si pudieras darnos, por favor, las palabras finales para despedir a la audiencia del canal, sería genial. Muchísimas gracias, Luis. No, bueno, yo estoy súper agradecido con vos, Marcos. Gracias otra vez por invitarme a tu canal. No, bueno, simplemente espero que les interese el libro, espero que lo lean, digamos acá. Esta es la edición física, obviamente, está editado por Galerna. Es un libro más breve que Foucault y el liberalismo, pero yo creo que es un complemento a Foucault y el liberalismo. Foucault y el liberalismo es un libro de filosofía política y este siempre digo que es un libro de ética. Me parece que política y ética, ¿no? Esas son un poco las dos vertientes que estoy trabajando a partir de Foucault. Así que ojalá que lo lean, ojalá que lo debatan, que les interese y simplemente estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Luis. Estamos, ojalá, pronto para una nueva conversación. Gracias.